Muy buenas tardes, estimado Pastor Rubén. Tengo siento mucho gozo en esta tarde de esta convocatoria que surge para que podamos conversar como evangélicos, podamos conversar acerca del nuevo texto constitucional que será sometido al conocimiento y a la votación de los ciudadanos chilenos y que ayer fue entregada al presidente de la República, don Gabriel, ¿no es cierto? Así que le agradezco estar aquí, le agradezco que haya surgido en su corazón esta convocatoria y aquí estamos con mucho agrado, con mucha alegría, con mucho gozo, como diría, ¿no es cierto?, un pentecostal, entre los cuales siempre quiero estar allí para que podamos conversar acerca de esto. Estimado Pastor Rubén, Dios le bendiga ricamente. Sí, no, sí, estoy en Sí, yo aquí esperando que usted pueda ya me tener escucha todas usted sus... ahí sin problema, ¿verdad? Sí, sin ningún problema, está saliendo muy bien al aire y con una gráfica, ¿qué le diría yo? Definitivamente HD, High Definition. High definition. No, sí, yo lo veo bien a usted ahí, pero por eso le decía si efectivamente estamos saliendo sin problema ahí. No, sin ningún problema, estimado pastor, por las plataformas de Chile Cristiano, acá, Perfecto, ¿no es perfecto. cierto? Facebook, y Correcto, correcto. en este mismo voy a entrar al sistema para que Exactamente. empiece a salir por YouTube y empiece a salir por X, Twitter. A ver, a ver, ya, estamos por Sí, todas las plataformas de Chile Cristiano y estamos por las plataformas suyas también, así que adelante. sí, estamos en Sí, Facebook también. sí, sí. Correcto. Sí, para, para poder, a ver, vamos a entrar en terreno. Con calma, estimado pastor, estas cosas son Quisiera, en nuevas primer para lugar, nosotros. mi querido profesor, quisiera, en primer lugar, bueno, aparte de saludarle, eh, agradecer a Dios por este privilegio de poder estar entrevistándonos y conversando sobre el tema eh, de la Constitución que ayer fue entregada a el presidente y de alguna manera querer saber su punto de vista con relación a las proyecciones de esta constitución en Chile y más aún entender si es lo que el pueblo cristiano realmente eh, eh, se siente identificado o realmente eh, cuál sería la visión más cercana a esto. Ok. Bueno, le agradezco esa pregunta. Usted fue al grano inmediatamente, ¿ah? Usted me había quedado, digamos, de preguntar un poquito acerca de mi persona y también de la ONG Chile Cristiano. Y veo que se fue directamente allí al grano, ¿ah? Como sean las cosas. Pero igual, de todos modos, estimado Pastor Rubén, quiero compartirle eh, cómo nace, cómo nace la ONG Chile Cristiano. ¿Mm? Le cuento que
hace varias décadas atrás, porque aun cuando mi esposa me dice que me veo joven todavía, y yo no tendría por qué no creerle, ¿no es cierto? Ya tengo un par de décadas en el cuerpo. Y entré a estudiar teología, estimado Pastor Rubén, lo voy a decir, digo verdad en Cristo, no miento, decía el apóstol Pablo, ¿eh? Yo entré a estudiar teología el año 1971 en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, que a ese año estaba ubicado en la calle José Pedro Alessandri, la calle Macule, en Santiago, el 3345, si no me equivoco, y que funcionaba allí en un edificio que es muy conocido en el sector, que es la casa de piedra. Y resalto el nombre La Casa de Piedra porque estaba a un par de cuadras de otra piedra. Mire lo que le estoy contando. Estaba a un par de cuadras de otra piedra en esos años. Sí, sí. Y era el Piedragógico. Le llamaban Piedragógico en Santiago, a una sede de la Universidad de Chile, donde los estudiantes estaban allí siguiendo las carreras de pedagogía, el Piedragógico. ¿Ah? Bueno, yo ese año, el año 71, que empecé a estudiar teología, ¿no es cierto?, con Mayer Pillman, este teólogo pentecostal por excelencia, con Mayer Pillman, que me grabé en el alma todas sus declaraciones, sus enseñanzas, ¿no es cierto? Y conocí lo que él decía sobre la función de la iglesia en cuanto a la sociedad. Y él decía que la iglesia tenía una enorme responsabilidad frente a la sociedad porque tenía que enseñarle a la sociedad cómo organizar el país, cómo organizar la nación, cómo organizar las diferentes actividades de la vida. Y también, estimado Pastor Rubén, en ese año 1971 escuché por primera vez, diría yo, sí, escuché por primera vez acerca de la profecía Chile será para Cristo, que proclamó el obispo Manuel Umaña Salinas, primero en el año 1912 y después en el año, ¿no es cierto?, 36, 38. Y empecé a estudiar la historia de esa profecía. A todo esto el obispo Umaña es el único profeta reconocido en Chile por el Estado, ¿eh? No hay ningún otro profeta reconocido por el Estado de Chile, Manuel Umaña Salinas. Estudié la profecía de él y me llegó al alma y yo dije, esta es una profecía verdadera de parte de Dios. Y sabe que yo en esa ocasión le fui a la capilla, porque el seminario tenía una muy buena infraestructura, tenía salas de clase estupenda, tenía comedores muy amplios, una gran cocina, tenía un patio enorme con una cancha de baby fútbol y detrás tenía una serie de departamentos para los alumnos casados, pero también tenía una capilla. Se me viene a la mente en este momento cuando describo el seminario, se me viene a la mente la Universidad de Wittenberg, en cuya capilla, digamos, Martín Lutero clavó las 95 tesis. Entonces, yo fui a la capilla a orar y le dije al Señor que después que había conocido y estudiado bien la profecía de Manuel Umaña Salinas, yo le dije, Señor, yo quiero comprometer mi vida para trabajar. Quiero trabajar durante mi vida para contribuir, para ayudar a que se cumpla la profecía, Chile será para Cristo. Y lo he hecho durante toda mi vida, estimado pastor. Y lo compartí con los estudiantes porque poco tiempo después fui profesor de teología ya del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios acá en Valparaíso. Lo compartí con los estudiantes y pasado el tiempo, ¿no es cierto?, esta visión de Chile será para Cristo la transformé, plasmé en un libro que se llama Chile Cristiano, que fíjese guardando las proporciones, por supuesto llegó a ser un bestseller
acá en nuestro país, porque se vendieron rápidamente todas las copias en 1 o 2 ediciones, y todavía hay personas que preguntan por el libro, que lo han leído, ¿no es cierto? La librería, que en ese tiempo, ¿no es cierto?, era una distribuidora nacional de literatura secular y evangélica, hasta hace poco tiempo atrás, que ahora cambió de gerente, me pedía que siguiera escribiendo sobre el tema. Y cuando surgió y formé, digamos, hace 25 años atrás, ya de hecho formé una organización que se llama así, por un Chile cristiano, y cuando salió la ley 20.500, ¿no es cierto?, ahí ya creamos con mi familia la ONG Chile Cristiano, que ya tiene sus cuantos años de existencia. Y les cuento que la ONG Chile Cristiano fue la primera organización evangélica en inscribirse y ser aceptada como lobista en el Congreso Nacional, principalmente, aunque también me inscribí como lobista en algunas reparticiones de la administración municipal. Entonces yo soy una persona que cree, estimado pastor, y no solamente cree, sino que trabaja, que ha comprometido su vida para contribuir a que mi país sea un Chile cristiano. Fundamos una organización con mi familia, yo escribí un libro sobre ese tema y he escrito un segundo tomo, porque ese fue un primer tomo, escribí un segundo tomo con lo mismo. Entonces, yo por misericordia de Dios trabajo. Todo lo que hago es para que contribuir, apoyar para que mi país sea un Chile cristiano. Por eso se llama la ONG Chile Cristiano. Y esa es una derivación de Chile será para Cristo, Chile Cristiano. Y el libro yo lo invito a leer, está para descarga gratuita. Yo he escrito 7 libros, mi pastor, y no vendo ninguno de ellos. Los distribuyo. Los distribuyo, digamos, están para descarga gratuita en el sitio web www.chilecristiano.cl. Están todos mis libros, los 7, para descarga gratuita. Y también están mis más casi 600 artículos que he escrito, están todos ahí para descarga gratuita, ¿no es cierto? Le comparto que la página web www.chilecristiano.cl, desde que su creación hasta el día de hoy, ya se acerca a los 2 millones de visitas. Pueden entrar ahí porque yo tengo un buscador. En general, en todas las páginas web del país no hay contador, porque a nadie le gusta saber, a nadie le gusta que le vean que no entra nadie, ¿no es cierto? Antiguamente las páginas web tenían contador, pero como no entraba nadie, entonces empezaron a eliminarlo. Yo lo tengo todavía. Y yo diría que es prácticamente la única página web que tiene contador, y vamos llegando a los 2 millones de visitas. A la página web www.chilecristiano.cl entran en promedio 200 personas diarias a leer los artículos, a leer los libros y todas las cosas que nosotros allí decimos. Y estimado pastor, una respuesta un poquito larga, pero es para decirle lo siguiente. Este nuevo texto constitucional que se nos propone y frente al cual yo estoy completamente comprometido para favorecer, es porque nos da un paso. Este texto constitucional es un paso adelante hacia mi objetivo personal e institucional de que mi país sea un Chile cristiano. La actual constitución que nosotros tenemos, que le dio estabilidad económica y desarrollo económico al país, no sirvió para nada en el tema valórico. Mire lo que le estoy diciendo, en el tema valórico. Yo, al igual que muchos, amé esta constitución y todavía la respeto, pero cuando empezaron a proponerse los decretos y los proyectos de leyes pecaminosos, los dejó todos pasar. Esta actual constitución permitió
el levantamiento de la censura cinematográfica. Esta actual constitución permitió la píldora del día después. Esta actual constitución permitió el aborto en 3 causales. Esta actual constitución permitió el matrimonio homosexual. Esta actual constitución permitió el cambio de sexo registral. Esta actual constitución, ¿no es cierto?, está permitiendo que se desarrolle la ESI. O sea, esta constitución actual no nos sirve para defender los valores cristianos. Entonces, para mí, el nuevo texto constitucional es un paso adelante. Y yo, si el Señor Jesucristo tarda, ¿no es cierto?, en arrebatar su iglesia, aunque yo creo que el arrebatamiento es inminente, pero si mi Señor tarda en venir, ¿no es cierto?, en 60 años más, la próxima constitución que hagamos en 60 años más, esa nos va a acercar todavía más al objetivo de que mi país sea un Chile cristiano. ¿Cuándo mi país va a ser un Chile cristiano? Cuando mi país cambie de nombre, mi pastor, y se llame República Cristiana de Chile. Y cuando en la Constitución, en el artículo 1, se consagre que Chile es una nación bajo Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Eso está en la Biblia, lo repetimos nosotros los evangélicos, pero no está escrito en la Constitución. La Constitución que van a ser nuestros hijos y mis nietos en 60 años más, esa Constitución va a traer, porque ya vamos a ver más cristianos, más evangélicos en el país que se van a interesar por este proyecto. Disculpe que fue un poquito larga mi respuesta, mi estimado pastor, pero tenía que contar el testimonio. Y agradezco a la misericordia de mi Dios que me haya permitido hacerlo. Claro que sí. No, la verdad es que si bien es cierto, fue amplia la respuesta, pero también pasó por varios puntos que necesitábamos saber del pastor y profesor Rodolfo Torres Valdés. Así es que, lógicamente, se le agradece esa vuelta larga que hizo, pero muy buena. Bueno, Sí, igual nos nace la siguiente pregunta, y esa es tan importante como la primera. Al tener una constitución, al tener una... Dígame. No. Es que como usted recalcó eso, y una de las preguntas que me quería hacer era si yo había estudiado, había ido a la universidad. Bueno, me gusta la idea de responderla. Yo estudié 3 años teología en el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios. Y yo, por la edad que fui al seminario, ¿no es cierto? Yo fui al seminario cuando tenía solamente segundo año medio. Gracias a Dios que en el seminario no exigían el cuarto medio. Yo fui al seminario con segundo año medio. Jovencito. Cuando terminé el seminario, ¿no es cierto?, estudiar teología, por misericordia de Dios, fui a fundar mi primera iglesia. Yo la primera iglesia la fundé en la ciudad de Los Andes, y allá, paralelo a que yo trabajaba para fundar la iglesia en Los Andes y trabajaba en lo material. Yo casi toda mi vida he trabajado en lo material, aún siendo pastor, casi toda mi vida, ¿no es cierto? Terminé el cuarto medio, lo terminé como alumno libre. Y bueno, después más adelante se dieron la oportunidad y estudié pedagogía en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Después de allí me pasé a la Universidad Católica, donde estudié un diplomado en currículum y estudié un magíster. Yo soy magíster en educación, titulado, ¿no es cierto?, en los registros profesionales del país. Si buscan mi RUM pueden averiguarlo. Y estudié un magíster en educación, mención currículum, en la Universidad Católica, y estudié otro magíster en educación, gestión educacional, en la Universidad de la República. Y después hice una cantidad enorme de cursos, hasta que ahora último estudié en la Latin University of Theology de California, donde obtuve mi doctorado. Soy doctor en teología por misericordia de mi Señor. Porque esa universidad acogió mi tesis doctoral, que está expresada en 4 libros. Mi tesis doctoral, estimado pastor, es la siguiente.
Si se la comparto para que algún hermano que esté escuchando, algún familiar que me esté escuchando, la conozca. Sí, de todas maneras. Mi tesis doctoral es la siguiente. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un proyecto político. Y esa frasecita, el cristianismo no es una religión, es un proyecto político, yo la explico en 4 libros. Y le agradezco a la Latin University of Theology que haya acogido mi tesis y me haya otorgado el doctorado en teología por misericordia de mi Señor. Y es importante también, porque a veces hay un poquito de desprecio, Sí, no solamente mi pastor, no solamente sí. mucha letra en lo secular, no solamente mucha letra en lo teológico, le comparto porque esta es probablemente la única vez que lo diga en mi vida. He leído la Biblia 20 veces, de tapa a tapa. Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Así que si hay algún hermano, un pastor que quiera hablar de la Biblia conmigo, 22. ¿no es cierto? Yo he leído la Biblia versículo por versículo y en voz alta 20 veces. Así que yo me he empapado de la palabra de Dios. Y yo sé que el cristianismo no es una religión. Es Los un gran récord hombres lo por han un lado. transformado. Sí, los hombres lo han hecho una religión. El cristianismo, los hombres lo han hecho una religión muy bonita, muy emocionante. Pero el cristianismo es un proyecto político. El establecimiento del reino milenario de Cristo en la tierra, que empezó con el llamamiento a Abraham. Fíjese que cuando Dios llamó a Abraham y De le alguna dijo, manera, diga. sí, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, haré de ti una gran nación. Dios no llamó a Abraham para formar un campo blanco ni una iglesia. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. A Dios le gustan las naciones, mi pastor. El Señor Jesucristo dijo, y Mateo lo expresa muy bien, Amén. id y hacer discípulos a todas las y discipular las naciones. Algunos dicen, no, Mateo está equivocado. La verdadera comisión, como la dice Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero ahí hay un error. Es cierto lo que dice Marco, pero también es cierto lo que dice Mateo. Id y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor quiere que discipulemos las naciones. Al Señor Jesucristo le interesan las naciones porque Él será el Rey de Reyes. El Señor Jesús será el emperador del mundo, ¿no es cierto?, cuando se establezca su reino milenario. Recuerde que el profeta Isaías cuando habló del mesianismo del Señor, dijo, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Bendito sea Dios. Exacto. Gracias, mi pastor, porque me ha permitido abrir un poquito mi corazón, digamos, para todos mis familiares, mis hijos, sobre todo mis hijos y mis nietos que puedan estar escuchando este mensaje o que lo pueden oír el día de mañana para que sepan que su padre y su abuelo, que nació por misericordia de Dios, porque yo soy evangélico de nacimiento, yo no fui nunca católico, yo nací en la iglesia, aprendí a caminar afirmado de las bancas y yo me quedaba dormido cuando me cantaban el 135, mi pastor. ¿Cuál es el 135? El 106, bueno, era un himno muy precioso, a solas, al huerto yo voy. Cuando duerme aún la floresta, y en que tuve descanso, Maravilloso, mi alma maravilloso. está a Cuando solas. duerme aún la floresta, exactamente. Bendito sea su nombre. Sí, sí, sí. El himno era el himno que cantaba mi madre. Mire qué interesante. Ese lo cantaba mi madre mucho. Y era un himno de nuestra casa, en realidad. Así que mire lo curioso y los chicos que son las cosas en esto. Así es que, bueno, mire, la verdad, y vuelvo a hacer la pregunta que iba a hacer. Porque iba Adelante, mi pastor. a hacer una pregunta ahí. Y por otro lado, antes de entrar en la pregunta, hemos sido alumnos suyos, quienes hemos sido alumnos suyos, ya hemos también conocido el planteamiento de lo que usted acaba de decir.
y de una manera, versículos con versículos, se va a dar cuenta que efectivamente lo que usted dice es razonable, no, no se puede discutir fácilmente porque lo que dice ahí lo dice también en el libro de Apocalipsis, no, perdón, en el libro de Mateo, cuando el Señor hace juicio con las naciones, ¿me entiende? Exactamente. Entonces también hay una actitud más política que de juicio por el pecado, claro, claro. Entonces, ahí tenemos razón para creer lo que usted dice. Así es que es muy interesante esa parte que no la conocen todos y que hoy día, bueno, la estamos conociendo. Hay una consulta que deberíamos respondernos en este día. ¿Cómo ve el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, esta situación de la nueva constitución? ¿Cómo Mire, ve usted eso? amén, amén. El pueblo evangélico, ¿O cómo nos de- encuentra? sí, el pueblo evangélico hasta el año 1973, principios de 1974, ¿no es cierto?, vivía en el más absoluto de los anonimatos, despreciado por la sociedad, todos sus estamentos, despreciado por la academia, ¿no es cierto?, despreciado por el empresariado, despreciado por los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y despreciado por los gobiernos también. Quiero compartirle que el primer presidente de la historia en Chile que invitó a un par de pastores a la moneda por primera vez fue el presidente Allende, pero lo hizo para burlarse de los pastores. Los pastores, después de conversar con él, y yo se lo digo esto porque yo lo escuché de primera mano. Yo le cuento a mi pastor que yo tuve el privilegio en el seminario de Mira, tener pues, claro. como mi profesor de teología pastoral. Mi profesor de teología pastoral en el seminario bíblico fue el obispo Francisco Anabalón Duarte, un hombre Ana que Balón. trabajó en principio, sí, el padre de los varones anabalones tan preciados. Mi obispo Francisco Anabalón, él fue mi profesor de teología pastoral y fíjese que me enseñó varias cosas que yo las he recordado toda mi vida. Y él nos contó a los 10, 15, 20 alumnos y del segundo año en teología y tercero, cómo fue ese evento. Fueron los pastores allí a la moneda, le hablaron y le pidió al presidente, ¿podemos orar por usted? Y él dijo que sí, y se arrodillaron los pastores allí y oraron por él. Y el hombre impávido, en ningún momento, una actitud de respeto, miraba como si nada, se burlaba, y cuando se despidieron los pastores, vayan, dijo, gánense a los pecadores, dijo una cosa así. ¿Eh? Bueno, pero las cosas cambiaron a partir de ya finales del año 73 y principios del 74, las cosas cambiaron, ¿no es cierto? Los pastores vivieron muy intensamente los 1000 días de la Unidad Popular y tenían muy claras las cosas. Yo cada vez que tengo la oportunidad le rindo honores al obispo Javier Valencia, le rindo honores al obispo Carlos San Martín, le rindo honores al obispo Francisco Anabalón, ¿no es cierto?, por la obra que ellos hicieron en ese momento. Entonces, a partir del año 1974, cuando invitan al presidente de la República de la época a la inauguración de la Catedral Evangélica en Santiago, y después, en septiembre del 75, cuando llega el presidente de la República de la época para participar del primer Tedeo, bueno, los evangélicos se transformaron, ¿no es cierto?, a partir de allí, en un actor relevante de la sociedad, que, digamos, situación que fue increciendo, digamos, durante el tiempo.
Y tenemos nosotros situaciones, ¿no es cierto? Para no hacer larga la historia, lamentablemente cuando uno es profesor no quiere decir sí o no, sino que quiere fundamentarlo. Y yo creo que digamos, Correcto, correcto. a ver, ¿cómo diría yo? La expresión o la actuación principal o mayoritaria en la historia de los evangélicos ocurrió, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre del año 2022, del año pasado. Ahí yo creo que tuvimos nosotros tuvimos nosotros la oportunidad de ver al pueblo evangélico actuar en su plenitud. Y quiero mostrarle un video, mi estimado pastor, para que usted vea esa realidad, que no podemos nosotros, especialmente los que Y queremos adelante. los que hacemos historia, ¿no es cierto? Yo he escrito 2 libros sobre historia de la iglesia evangélica en Chile. Debemos considerar, porque aquí está hablando un hombre muy importante que consulta estadística. Veamos esto un poquito, mi pastor, mire. Mira, estas fueron las cosas que más dividieron a los chilenos. Yo sacaría de inmediato el tema del aborto, por Y ejemplo, adelante. porque eso permitiría recobrar las confianzas de todo el mundo evangélico que votó en contra. Las estadísticas dicen hoy día que el 90% del mundo evangélico votó en contra de la Constitución por el tema del aborto, y son 4 millones de evangélicos en Chile. O sea, despreciamos ese mundo tan importante en nuestra sociedad. ¿Cómo somos capaces, por ejemplo, en el tema de... Bueno, sacó 7.581.000 votos más o menos el rechazo, ¿no es cierto? Y el senador Fidel Espinosa dice que según las estadísticas que él maneja, que se manejan en el Congreso, en Chile hay 4 millones de evangélicos y él afirma, porque tuvo a sus manos las estadísticas, que el 90% de los evangélicos votó rechazo por el tema del aborto, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el rechazo ganó en Chile Correcto. gracias a esos 3.600.000 evangélicos que marcaron esa opción, rechazo, ¿no es cierto? Después vino la elección de los consejeros el 7 de mayo y como también lo señaló don Jaime Bellolio en una entrevista que le dio al Líbero, ¿no es cierto? Explicó que él estuvo al tanto de las estadísticas y él dice que el, un porcentaje mayoritario de esos 3.500.000 votos que sacó el Partido Republicano provenían del mundo evangélico. No me digan algunos pastores que esto no es así, que no es así, porque se guían por sus percepciones. Aquí yo estoy aludiendo a personas que han tenido estadísticas en sus manos, que hacen los diferentes, ¿no es cierto?, centros de estudios, por ejemplo, en el caso de Bellolio, de la Universidad del Desarrollo. ¿Ah? Porque yo soy universitario, mi pastor, soy magíster en educación. ¿Ah? Así que yo me muevo en ese mundo y yo no digo ninguna cosa que no esté respaldada por las estadísticas oficiales, Claro que porque sí. así tiene que ser. Aquí las cosas no funcionan porque a mí me tinca, porque yo creo Estadística. o porque yo siento. No, no, no. Si nosotros tenemos ya que crecer, hablar en serio, hablar como personas adultas. Y yo soy un profesional, un académico, yo hago clase en 2 universidades, enseño teología en 2 universidades norteamericanas en mi país, por misericordia de mi Dios, ¿no es cierto? Y yo le estoy hablando de estadística. Ahora, llegamos, ¿no es cierto?, al momento actual. En este momento, ¿no es cierto?, el pueblo evangélico no se ha manifestado con relación, no se ha manifestado oficialmente con relación a esta propuesta de texto constitucional. Sí, dentro del pueblo evangélico lo ha hecho y con mucha claridad y por misericordia de Dios, este servidor en Cristo, el pastor y profesor Rodolfo Torres, ¿no es cierto? Y la ONG Chile Cristiano, quiera que no, pues si nosotros la ONG Chile Cristiano estamos esperando esta nueva constitución hace 25 años, mi pastor. Desde que el presidente Ricardo Lagos vetó, ¿no es cierto?, la ley de que impedía la clonación humana, porque hay muchos activistas cristianos ahora que son importantes y famosos, pero cuando la ONG Chile Cristiano estaba peleando en el Congreso, eran niños.
niños de 10, 12 años. Yo ya estaba en el Congreso hablando, peleando por estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo me manifesté inmediatamente a favor, porque es lo que estaba esperando, y la ONG Chile Cristiano también. Ahora, en el último tiempo, tengo que decirlo con claridad, hablo verdad en Cristo, no miento, dice el apóstol Pablo. Siempre yo tengo presente esa forma de expresarse el apóstol. Le comparto que ayer con mucha tristeza y consternación leía que la ONG Confamilia, que hace un trabajo en el Congreso Nacional, había optado, ¿no es cierto?, decidido en contra frente a este proyecto constitucional. Y ya también, eso fue en la tarde, y ya en la noche me llegaba la información que el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto?, había decidido ir por las dos opciones. Se reunió la directiva, por lo que me informaban, la mitad de la directiva estaba a favor, la mitad de la directiva estaba en contra. Le preguntaron al resto de los miembros y el 77% informó que el partido debería ir por las dos opciones. Ahora, yo menciono, aun cuando Confamilia se define a sí mismo como una organización de la sociedad civil, lo cual me llama un poquito la atención, aunque obviamente ¿quién le da la personalidad jurídica en la sociedad civil? Pero yo también, Chile Cristiano, tenemos una personalidad jurídica que nos da la sociedad civil, pero nosotros somos una organización de inspiración evangélica, que surgimos del seno mismo de la iglesia. Nosotros surgimos por la iglesia para trabajar a favor de la iglesia. Y menciono al Partido Social Cristiano porque sus líderes, ¿no es cierto?, la mayoría de ellos son evangélicos, a pesar de que ayer en la noche escuché algunos videos, algunos audios más bien, de algunos miembros del Partido Social Cristiano, que me parecieron muy poco evangélicos, pero en fin, ¿no es cierto?, esos dos. Pero son pequeñas organizaciones, ¿no es cierto?, que han hecho un trabajo, pero en absoluto representativas del pueblo evangélico. Pero, por ejemplo, yo ya he escuchado al presidente de la UNEVAC, ¿no es cierto?, y no sé si él se enojará que yo mencione al pastor José Segundo Lema, pero él, ¿no es cierto?, con todo el holding de organizaciones, UNEVAC, ONG Principios y otras, ¿no es cierto?, han manifestado que van a recorrer el país para mover al pueblo evangélico, para trabajar a favor. Pero en lo fundamental, porque hasta el momento los que han dicho una opinión son hermanos, hermanitos de la iglesia, excepto dos tal vez que yo conozca. Pero a nivel pastoral, ¿no es cierto?, todavía no, porque no creo, mire, en Chile hay 3 organizaciones pastorales a nivel nacional. La mesa ampliada que dirige el obispo Emiliano Soto, ¿no es cierto?, al cual yo le entrego los respetos correspondientes, porque a la vez es el vicepresidente de AEL, Asociación Evangélica Latinoamericana, y a la vez es el alto representante del pueblo evangélico. No creo que él se manifieste a favor o en contra. Yo creo que él va más o menos a mantener la actitud del presidente de la República, que es el que le nombró en el cargo, de no estar a favor ni en contra. Si él se manifestara a favor, yo creo que al presidente no le gustaría que su alto representante lo hiciera. Si él se manifestara en contra, también no estaría así. Yo creo que ellos no se van a manifestar. Creo también que el Consejo Nacional de Obispos, que dirige el obispo Jorge Méndez, tampoco, porque como ellos están trabajando juntos con la mesa ampliada, yo creo que tampoco en esta vez se van a manifestar. Ahora, queda la organización, la más grande de todas, la más potente, la más numerosa, la que tiene la mayor territorialidad, ¿no es cierto?, que es Plena Plataforma Evangélica Nacional. Ellos no se han manifestado, y en la próxima reunión presencial se va a conversar del tema. A mí en lo personal, como miembro de esta, por misericordia de Dios, yo y mi ONG pertenecemos a Plena. Me gustaría que Plena se manifestara, porque yo veo en este momento un poco de confusión en algunas personas del pueblo evangélico, pero a nivel de hermano, porque yo los pastores que converso, y yo converso con pastores, porque aquí en la Quinta Región yo pertenezco a varias organizaciones pastorales, y más aún,
Yo soy el relacionador público de las organizaciones pastorales acá en esta zona, de los pastores de Quilpué, de la Unidad Pastoral Regional Interdenominacional de la región Valparaíso, de la Coordinadora Evangélica de Pastores de Valparaíso. Yo soy el relacionador público, o sea, yo hablo por ellos, ¿no es cierto? Ahora, ninguno de ellos, digamos, no hemos hablado. Lo más probable es que en los próximos días nos pongamos de acuerdo y vamos a publicar nuestra opción a favor, pero yo he hablado con ellos personalmente, no hay nadie que vaya en contra, claro. Son hermanos. Entonces, a mí me gustaría, digamos, que plena, digamos, porque es la única organización verdadera en Chile, la más grande, la más organizada, la que tiene respaldo jurídico, o sea, no hay ninguna organización en Chile como Plena. Plena va a tener, a mi juicio, esta es una opinión personal, Plena va a ser, dentro de muy poco tiempo, va a ser en Chile la nueva conferencia episcopal chilena, es decir, lo que hacía la conferencia episcopal chilena hasta pocos años antes que empezara la pedofilia en la Iglesia Católica, lo va a hacer ahora Plena tiene una tremenda, pero esta es una opinión personal con relación a eso. A mí me gustaría mucho porque hay un poquito de confusión en el pueblo evangélico, porque, oiga, aquí, digamos, hay evangélicos que levantan la cortina y creen que les va a aparecer, que está ahí escondida la ONU. ¿Ah? Ellos ven en la esquina una araña de rincón y piensan que se las mandó la ONU. Oiga, y es un temor a la ONU. Aquí es un espíritu, es un demonio. Ellos andan viendo la ONU hasta cuando la comida les sale sin sal, mi pastor. Y la ONU es una organización irrelevante, corrupta, inconducente, ¿no es cierto?, que no la respeta nadie. Así que el pueblo evangélico, esa es la realidad, digamos, que yo veo, y yo soy un sociólogo, yo hago mucha sociología de la religión evangélica, de hecho, hago esa clase en la universidad también, ¿no es cierto? Así que eso es lo que yo veo en el pueblo evangélico en este momento, y por supuesto, yo del principio he estado hablándoles, escribiéndoles, me he dado el tiempo a veces de estar chateando 15, 20 minutos con algún joven que está indeciso para explicarle las cosas, ¿no es cierto? Porque esta constitución de verdad bendice a Chile, es mejor, de verdad bendice a Chile. Y sobre todo a nosotros los evangélicos, porque nos otorga una libertad religiosa que nosotros no teníamos. Teníamos una buena libertad religiosa, pero era incompleta porque no teníamos el derecho a la objeción de conciencia institucional. Así que esa es la realidad, a mi juicio, en mi opinión personal, ¿no es cierto?, cómo veo al pueblo evangélico en esta coyuntura. Pero yo creo que en la medida que vayan dándose las cosas, ahora, es cierto que las encuestas le dan la ganancia a la opción en contra, pero son las encuestas hasta este momento. A mí me sorprendió mucho anoche, aunque yo lo siento en mi corazón, porque el programa Sin Filtro volvió ¿no es cierto?, a salir por la televisión, y ayer se hizo la primera encuesta, y yo creo que esa es la encuesta más significativa, porque respondieron casi 5.000 personas. La CADEM, Criteria, ¿no es cierto? Y las otras encuestadoras siempre le consultan a 700, 800 personas, 1.800 personas, ¿no es cierto? Pero anoche la encuesta fue sobre la base de 5.000 personas más o menos, hecha en el filtro, sin filtro. 81% a favor, 19% en contra. Y yo creo que esta es una tendencia que se va a empezar a manifestar muy, muy rápidamente. Así que yo espero que en esa medida, ¿no es cierto?, porque no le puedo pedir a los pastores, a los hermanos que lean la Constitución porque es muy larga, pero en la medida que yo creo que ellos van a ir entendiendo, y yo creo que finalmente, y yo espero, a diferencia de lo que pasó el 4 de septiembre del año pasado, que ojalá el 100% de los evangélicos voten a favor, y no solamente el 90% que votó rechazo por estar contra el aborto. Disculpe, mi pastor. Sí, precisamente con
respecto al tema que usted acaba de decir, usted ya está en conocimiento de la actual constitución, o sea, del órgano, ¿no es cierto?, con el cual se va a tener que definir en diciembre, y poder decirnos más o menos algunos artículos que pudieran ser interesantes, algo que cambie el paradigma, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Y justamente estaba aquí porque yo estoy frente a usted por el notebook, pero también tengo mi computador de escritorio. Entonces Sí, sí. estaba aquí abriendo en la página web www.Chile Cristiano, porque allí también tenemos alojada el proyecto de nueva constitución. Y yo quiero detenerme específicamente, mi pastor, y discúlpeme que no le esté mirando de frente en este momento, porque estoy precisamente llegando a la sección biblioteca, en donde tengo y aquí ya tengo la constitución delante de mí, ¿no es cierto? Y estoy acercándome al capítulo 2, Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, al artículo 16 del capítulo 2. Y estoy avanzando inciso tras inciso para llegar al inciso número 13, que tiene que ver con la libertad religiosa, Y yo quisiera detenerme en ese artículo porque yo creo que los temas de economía que traiga la Constitución, ¿no es cierto?, trae muchos artículos que aluden obviamente a la economía, pero yo prefiero el juicio de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Yo prefiero que sean ellos los que analicen los artículos económicos. En el caso del campo, que es muy importante en la economía del país, yo prefiero que sea la Sociedad Nacional de Agricultura. En el caso de la minería, ¿no es cierto?, que Chile es un país minero, yo prefiero que lo haga la Sociedad Nacional de Minería. En el caso de los artículos que tienen que ver con la justicia, yo prefiero que los hagan los jueces, ¿no es cierto?, porque ellos son los que están interesados allí. En el caso, ¿no es cierto?, de la libertad de enseñanza, yo creo que ahí es mejor que lo hagan los colegios, sobre todo particulares subvencionados, porque esta Constitución, mi pastor, bendice a los colegios particulares subvencionados, prácticamente asegurándoles, ¿no es cierto?, el financiamiento eterno. A diferencia del mamarracho, ¿no es cierto?, que quería centralizar toda la educación en el Estado y que iba a eliminar los colegios particulares subvencionados. Ahora los colegios particulares subvencionados, ¿no es cierto?, son los primus inter pares de la educación chilena. Y como profesor también, una felicidad muy grande. Yo trabajé en colegios públicos, municipales, y trabajé también en colegios particulares subvencionados, ¿no es cierto? Así que yo sé lo que les cuesta a los colegios particulares subvencionados juntar las luquitas, ¿no es cierto?, para que todo marche bien. Bueno, ahora ya tienen asegurado, así que a la FEDEPA, a la Asociación de Colegios Particulares Subvencionados, yo creo que están calladitos porque están muy contentos. Se entiende que el financiamiento a la educación ya no va a ser por asistencia, sino que ahora va a ser por matrícula. Oiga, y eso es un cambio copernicano para los colegios particulares subvencionados. Pero yo le quiero hablar de la libertad religiosa, mi pastor, porque allí es donde debería centrarse mi interés y el interés de las organizaciones evangélicas. ¿Qué tenemos que estar nosotros hablando de economía si no hay ni... Mire, en el mundo evangélico yo conozco a 2 economistas nomás. A lo mejor conozco a poca gente, ¿no? Pero yo conozco solamente 2 economistas en el mundo evangélico, a quienes respeto. Y no voy a mencionar a uno de ellos porque podría no sentirse bien, pero voy a mencionar a mi hermano Luis Alberto. Él es economista de la Católica en Valparaíso, ¿no es cierto?
Al otro no lo voy a mencionar, lo respeto y lo quiero mucho a Marco. Él es un gran economista. Si no hubiera sido por razones políticas, él sería el director del Servicio de Impuestos Internos en este momento, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero centrar en la libertad religiosa. En primer lugar, mi pastor, a partir de esta constitución, la libertad religiosa tiene rango constitucional. En la actual constitución, ¿no es cierto?, hay una libertad. Que es tremendo, ¿verdad? Hay una, dentro de los derechos personales está la libertad de religión, pero como está mencionada a nivel, digamos, organizacional en la ley 19.638, pero ahora nosotros lo tenemos en la Constitución, la libertad religiosa, es decir, una aspiración de los obispos. No digo pastor y hermano porque ellos desconocen muchas de estas cosas, pero yo que he estado en el Congreso, digamos, ahí en la filita de atrás, sentadito en el asiento de atrás, digamos, en las comisiones, yo he visto la preocupación de los pastores en la antigüedad, ¿no es cierto?, en donde una de las aspiraciones de ellos era que la libertad religiosa tuviera rango constitucional, y ahora la tiene. La libertad religiosa tiene rango constitucional en Chile por primera vez en la historia. A ver, un segundito. Agradezco al Señor la llamada. Esta llamada, estoy recibiendo una llamada de Israel, pero no la puedo atender en este momento. Tengo amigos en Israel. Entonces, tenemos nosotros en este instante la libertad religiosa con rango constitucional. Oiga, y hay el primer inciso del artículo 13 habla de los padres. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Evangélicos, pastores, esta constitución les otorga el derecho preferente a los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos, y usted no sabe, mi pastor, cómo yo salto de alegría, porque yo también soy profesor de religión evangélica, y la religión evangélica es el pariente pobre del currículo escolar chileno. Mire, gracias a Dios, el gobierno militar nos concedió el decreto 924 para hacer clases de religión en las escuelas, pero los gobiernos siempre lo que han querido, y esto era lo que quería el mamarracho cuando hablaba de Estado laico, echar la religión evangélica de la escuela. Ahora no, ahora nosotros le vamos a tener que decir a los 4 millones de evangélicos, oiga, sus hijos pueden tener clases de religión de la religión suya. Nosotros vamos a trabajar para que cuando esto se haga la ley correspondiente y el reglamento, para que ya no haya más encuestas, sino que simplemente con los datos de los padres, que es el solo hecho que sean evangélicos, los hijos van a tener la educación evangélica. Entonces, tenemos 4 millones de evangélicos en todo el país. Míreme, pastor, le voy a decir algo. En Chile hay 12.227 colegios, centros de educación escolar, básica y media. En Chile en este momento hay 2.000 profesores de religión católica, 2.000, es decir, faltan 10.200 para ellos. Y profesores evangélicos de religión evangélica, según se sabe por allí, se ha filtrado que son 200. O sea, nos faltan más de 12.000 profesores evangélicos en Chile. ¿Por qué razón? Porque hay evangélicos en todas las comunas. Y si hay en una comuna de Chile, hay una familia evangélica, el hijo de esa familia evangélica, el nieto de esa familia evangélica, hay que enseñarle esa religión en la escuela. Y ese es el inciso, pero el primer inciso, el inciso A de la libertad religiosa. Oiga, y tenemos otra cosa importante, ¿no es cierto?, en nuestro país. El inciso B nos da la bendición, ya la tenemos con la ley 16.938, pero ahora se constitucionaliza, porque la ley 19.638 han querido eliminarla los progresistas en nuestro país, como usted no se imagina, porque esa ley tiene una facultad para nosotros que nos hace únicos en el mundo. Bueno,
el artículo B nos garantiza a nosotros, los evangélicos, a predicar el evangelio en toda su plenitud y todas nuestras doctrinas. Esta Constitución nos faculta, ya lo hace la Ley 1938, pero ahora tiene rango constitucional para que nosotros enseñemos la antropología cristiana libremente. Y nosotros vamos a poder incorporar, si me permite mi pastor decirle, nosotros ahora vamos a poder incorporar el creacionismo en la escuela, porque esta Constitución le prohíbe al Estado imponer verdades oficiales. Así que la verdad oficial del Ministerio de Educación, que el origen del mundo está en el Big Bang y que el origen del hombre está en la ameba, se acaba porque el Estado ya no puede imponer verdades oficiales. Ahora va a tener que el Estado abrirse a las diferentes teorías sobre el origen del hombre y la sociedad que existen. Y se supone, hermanos evangélicos, pastores, se supone que todos los evangélicos chilenos, los 4 millones, se supone que todos somos creacionistas, ¿no es cierto? O también están en contra algunos de eso, de que seamos, claro que sí, que seamos creacionistas. ¿Ah? Se supone que los 4 millones de evangélicos chilenos somos creacionistas. Amén, ¿sí? O hay algunos que surgen, ¿no?, en contra también. Amén. No. Entonces ahora el creacionismo entra a la escuela. Yo me recuerdo años atrás, no sé si los años 90, tenía a cargo, era el profesor jefe del 3er año básico, y yo les enseñé a los niños cuando hablábamos del origen del hombre y la sociedad, yo les enseñé el creacionismo a los niños. Y una profesora, o sea, una apoderada reclamó por eso. Bueno, ahora ya no va a poder reclamar nadie, porque el Estado no puede imponer la verdad oficial de que el mundo es consecuencia del Big Bang. El Estado ya no puede imponer la verdad oficial que el hombre viene del mono, porque no viene del mono. El hombre viene de Adán, la mujer viene de Eva, bendito sea Dios. Entonces, esa es una gran bendición. Así que cambian las ciencias naturales a esta Constitución, cambian las ciencias sociales y sobre todo la situación religiosa. Ya no más, estimado pastor, no más, ¿no es cierto?, clases de religión evangélica optativas para 3er y 4er medio, tienen que volver en forma obligatoria, porque los padres son evangélicos. Y la otra cosa importante, ya no más, ¿no es cierto?, va a estar evaluada con conceptos, ni tampoco, ¿no es cierto?, no va a tener incidencia. La religión, las clases de religión evangélica tienen que estar evaluadas con notas, ¿no es cierto? Y tienen que ser incidentes en la promoción, tienen que incidir en la promoción, es decir, la religión evangélica en la escuela pública y en la escuela particular subvencionada tiene que ser como en los colegios confesionales, porque en los colegios confesionales, en el San Paul, en el colegio Concordia, en el luterano, en el colegio de David Trumbo, las clases de religión tienen el mismo valor que las matemáticas y los castellanos, y así va a ser en todas partes ahora. Así que eso es una gran bendición, y yo creo, yo siento que, que nuestro Dios tiene muchos planes para que el evangelio sea enseñado en los recintos educacionales. Y la otra cosa importante, estimado pastor, es el tema del derecho a la objeción de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia, que aquí en Chile era una cuestión, digamos, bastante debilucha, ¿no es cierto? Prácticamente inexistente. Pero ahora, ¿no es cierto? Pero ahora es constitucional. Es constitucional. Y yo no me quiero referir, porque puede que diga ahora el testigo de Jehová va a decir en el hospital, mire, señores, a mi hijo no le hace transfusiones de sangre. Punto. Y no se le hace transfusiones de sangre. Esa es cosa de él. ¿No es cierto? El otro decir, señor, mire, yo soy adventista, no trabajo los sábados, van a tener que respetarle y van a tener que crearle un turno el día domingo, no sé, los empleadores tendrán que ver eso, ¿no es cierto? Y en el caso de nosotros, a mí me preocupan las iglesias y yo quiero ser muy claro en esto y espero que nadie se vaya a ofender con lo que yo diga. Pero
es muy importante la objeción de conciencia institucional, estimado pastor, porque sabe que Claro que en sí, Canadá y claro en que sí. Estados Unidos, las parejas gays, las parejas homosexuales, van donde el pastor y les dice, pastor, cáseme. Y otras van donde el pastor le dice, pastor, quiero que me preste el salón de la iglesia. No lo prestamos. Quiero que me lo arriende. No lo arrendamos. Entonces, cuando los pastores en Canadá y en Estados Unidos se niegan, onerosas multas pagan. Y la segunda vez es más fuerte la multa, la tercera vez más fuerte, y la cuarta vez el pastor va preso. Si se niega a facilitar el salón de la iglesia para la realización de unas bodas gay, el pastor va preso. Esto no va a pasar en Chile. El pastor va a poder decir, mire, yo no caso pareja, porque sabe que hay muchos pastores en nuestro país, estimado pastor Rubén, que no sabe que también son oficiales del registro civil para efectos del matrimonio. Sí, pues Yo claro que hablaba con sí, un pastor, claro que sí. oiga, pastor, ¿usted ha casado a alguien alguna vez en vez del registro civil? No, pues eso no se puede, ¿cómo se le ocurre? No. Nosotros también somos, ¿no es cierto?, Es agentes ley, del servicio es ley. civil y podemos casar. Hasta el Claro, momento, ¿no es cierto?, claro, la pareja que nosotros casemos, le llenamos el certificado, ellos tienen que antes de 8 días ir al registro civil, pero ahora ese plazo se va a correcto. extender. Entonces, nosotros, el pastor va a decir, yo no caso matrimonio homosexual, así que pastor, se acabó ese temor, ¿no es cierto? Y nadie va a estar obligado, ni las iglesias católicas, ni las mormonas, ni los salones del reino, ni ninguna iglesia va a estar obligada, porque tenemos nosotros que saber que en Chile va a continuar el matrimonio homosexual y en Chile va a Correcto, continuar claro. el aborto causales, y nosotros tenemos que saber las cosas como son, aunque en el caso del Claro. matrimonio hay una novedad muy importante que yo valoro sobremanera. Y lo último, ¿no es cierto?, el atentado terrorista contra las iglesias. ¿Sabes que en el estallido delictual, que los periodistas llaman social, se Sí, quemaron sí, casi 100 iglesias, de las cuales 60 eran evangélicas? Oiga, y correcto. usted sabe, mi pastor, ¿cuánto cuesta que nosotros hagamos una iglesia? Haciendo sopaipillas, empanadas, platos únicos. Y Correcto, muchas iglesias también claro. hacen rifa, hay algunos dicen que no, pero hacen rifa para juntar las platitas, ¿no es cierto? Y construir la iglesia, lo que es. Y después vienen los otros, ¿no es cierto? Diciendo que aquí, que allá, y que esto, que el otro, y queman la iglesia, ¿no es cierto? El esfuerzo de años de un pastor. Bueno, si en el futuro nos queman una iglesia, el Estado tiene que reconstruirla, porque el Estado tiene que indemnizar a todas las organizaciones y a las personas que sufran la violación de sus derechos humanos a causa del terrorismo. Entonces, Claro, esas 60 iglesias en este momento estarían reconstruidas. Así que yo me detengo, mi pastor, en base a su pregunta, digamos, en el artículo que tiene que ver con nosotros, con la libertad religiosa, porque del campo correcto. que se preocupen los agricultores, de las empresas que se preocupen los empresarios, de las minas que se preocupen los mineros, de la salud que se preocupen los médicos, ¿no es cierto? Yo me preocupo de la libertad religiosa, que es fundamental para que la iglesia, ¿no es cierto?, pueda desarrollar libremente todas sus actividades. Por eso yo le pedí, Señor, yo quiero ser el primer evangélico en Chile que se declare a favor. Y mi organización, la ONG Chile Cristiano, estamos, ¿no es cierto?, trabajando duramente en eso, Y yo creo Claro que de sí. todo corazón, ¿no es cierto?, que el a favor va a triunfar el 17 de diciembre. Le comparto, mi pastor, de nuevo la primera encuesta sobre 5.000 personas tomada anoche, solo anoche, horas atrás, sin filtro. 81% a favor, 19% en contra. Así que yo creo que esto vamos a empezar a verlo. Así que todos aquellos que han optado por el en contra, no digo que todos lo han hecho por lo mismo, pero yo entiendo que varios de los políticos de derecha descolgados lo han hecho porque miraron las encuestas, y como todos quieren ir en la ola ganadora, ¿no es cierto? Pero cuando vea que esta situación cambia,
¿no es cierto? No sé dónde se van a ir a meter. Así que yo agradezco por la libertad religiosa, porque hay muchos hermanos que ven como una bendición que se les persiga, y no hay ninguna bendición allí. Cuando el comunismo persigue a los cristianos en China, en Corea del Norte y otrora en Rusia, oiga, y cuando ISIS o la yihad islámica, ya sea Hamas, Al-Fatah, ¿no es cierto?, la hermandad musulmana, a los cristianos no los lleva a la cárcel y le dice, oiga, usted reniegue. Los ponen en un buzo anaranjado, los ponen de rodillas y les cortan el pescuezo. O sea, Los matan, claro. nadie puede desear la persecución, ¿no? Tenemos que desear la plena libertad para salir a las calles a predicar el evangelio y predicarlo por todos los medios. Así que la libertad religiosa yo la valoro porque ha tenido una ampliación realmente relevante, porque ya tenemos derecho a la objeción de conciencia y tenemos, ¿no es cierto?, para ir a las escuelas a enseñar. Yo espero que el Señor ponga el interés de muchos jóvenes y señoritas evangélicos que se interesen por estudiar pedagogía en religión evangélica, para que puedan, ¿no es cierto?, suplir esas vacantes, esos cupos que van a originarse después del 17 de diciembre, Dios mediante. En relación a eso mismo, ¿cómo ve usted la situación si ganara el apruebo? Amén. Bueno, el a favor, ¿no es cierto? A favor es el nombre técnico ahora. O a es favor. el a favor, sí, exactamente. Claro. Bueno, si gana el a favor, que es lo que va a suceder, porque esta obra Sí. que Dios comenzó, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre, que Dios continuó el 7 de mayo, la va a concretar el 17 de diciembre, porque Dios nunca hace las cosas a media. Dios siempre hace las cosas completas. Claro, porque de alguna manera Dios está diciéndole a Chile, yo estoy preocupado por ti, Chile, porque Amén. De verdad nos habíamos alejado, claro. Lo que pasa, sí, me gusta lo que usted dice, mi pastor, porque eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo al obispo Umaña, ¿no es cierto?, en el año 36 y también en el año 1912. Bueno, es una larga historia, ¿no es cierto? Pero Chile está en el corazón de Dios. Sí. Chile está en el corazón de Dios y está en el corazón del Señor Amén, Jesucristo. Chile está en el corazón del Señor Jesucristo. Él le dijo a sus apóstoles y discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos los geógrafos del mundo saben que cuando se habla de lo último de la tierra es Chile. Ahora, el Señor Jesucristo no podía mencionar el nombre de nuestro país porque habría sido, ¿no es cierto?, una risotada que hubiera dado la gente, porque todavía no se conocía ni el continente americano. Pero cuando el Señor dijo, en realidad Él estaba pensando en Chilito, porque el Señor quiere que este país sea un país evangélico, y lo va a hacer, porque las profecías, cuando son de Dios, se cumplen. Entonces, así es. Me agrada mucho lo que dijo el presidente Boric ayer cuando recibió en la ceremonia el texto de la nueva Constitución. Dijo él, si gana la opción a favor, nuestro gobierno se dedicará, y yo agrego honradamente, se dedicará honradamente a implementar el nuevo texto constitucional. Y yo le creo, en esta ocasión yo le creo. Probablemente si surgiera un espíritu volteréstico, ¿no es cierto?, haría, digamos, de que él no la implemente en estos 2 años que le quedan. Pero a partir del 11 de marzo del 26, el gobierno que surja, ¿no es cierto?, va a tener que obligatoriamente implementarla, porque así es, pues, cuando el pueblo, ¿no es cierto?, democráticamente, informada y democráticamente vota a favor, hay que obedecerle al soberano.
al pueblo soberano, hay que obedecerle. Así que si gana, ¿no es cierto? Lo más probable es que el presidente Boric comience de inmediato a implementar la nueva constitución, ¿no es cierto?, en nuestro país. Ahora me va a hacer la pregunta al revés, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí. Bueno, mire, si gana el en contra, la situación es bastante compleja. Yo estoy seguro, digamos, que muchas personas que intelectualmente o moralmente o espiritualmente sienten que deben votar en contra, no están involucrados en eso. Pero el Partido Comunista, y lo dijo don Lautaro Camona, ¿no es cierto?, que es su presidente, el Partido Así Comunista es el partido que lidera el en contra. El Partido Comunista está liderando el en contra. Dice, no, yo no quiero tener nada que ver con el Partido Comunista, pero está liderando el en contra y ustedes lo van a ver a partir de la próxima semana cuando salga la franja. Porque va a haber franja, ¿no es cierto? así es. El Partido Comunista ha dicho, si gana el en contra, ¿no es cierto?, a partir del mismo día 18, a partir del mismo día 18, y esto yo lo quiero graficar, mi pastor, PC anuncia voto en contra y dice que debate por una nueva opción constitucional empieza después del 17D. Y yo les digo a todos ellos, ¿cierto?, sonriendo un poco, que después del 17D viene el 18D. Y el 18D es día lunes. Es decir, a partir del día lunes 18 de diciembre, el partido, si gana el en contra, el Partido Comunista empieza inmediatamente otro proceso constitucional porque ellos están enamorados y no van a descansar hasta imponer el mamarracho. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no es cierto?, no es si esto es cierto o no, porque yo se lo estoy mostrando, está allí. Don Lautaro Comuna lo dijo por la televisión para todo el mundo. Lo preocupante de esto, estimado pastor, y vamos a ser muy honestos en esto, hablo verdad en Cristo, no miento. Los procesos constitucionales del Partido Comunista los empieza con un estallido. Y yo no creo que el estallido, empieza al tiro, no creo que el estallido lo hagan a la segunda quincena de diciembre, ni tampoco enero y febrero. Pero yo siento que el estallido que yo llamo delictual, el estallido social, como le llaman los periodistas, estaría concretándose los primeros días, a partir de los primeros días de marzo. Cosa de que ya por ahí, por abril, mayo, digamos, el mismo presidente llame a otro acuerdo por Chile y vamos con otra constitución y todo eso, porque el proceso constitucional en curso empezó con un estallido. Y usted y yo sabemos que no fue un estallido espontáneo. Esto fue diseñado, esto fue, ¿no es cierto?, evaluado y fue ejecutado. Recuerde lo que dijo Maduro. Van muy bien nuestros planes. Tal como nosotros lo hemos planeado, así lo venimos haciendo, hemos tenido más éxito de lo que habíamos pensado antes. Vamos bien, Chile, Conchale vale, chicos, conchale vale. No, estos estallidos son planificados. Yo me recuerdo cuando la presidenta Bachelet II decía, uy, sí, tirito, porque viene el estallido, decía, siento que viene el estallido. Mire, entonces... si hay gente que opta porque este debate se cierre, verdaderamente el 17 de diciembre tiene que votar a favor. Si votan en contra, este problema no se termina, continúa, porque el Partido Comunista ha jurado, ¿no siento? Ha hecho un juramento de sangre que ellos van a luchar hasta imponer el mamarracho. Y el mamarracho empieza con un estallido delictual. Así que para que este proceso se cierre, hay que votar a favor. Hay que votar a favor para que este proceso se cierre. Todo lo que le he dicho, no le otorgo yo ningún aura de profecía. Yo les he hablado racionalmente en esta tarde y le he mostrado los documentos, el video del del senador Fidel Espinosa
esta titular del Mercurio, dicho por el timonel del partido, don Lautaro Carmona. Lean la letrita que está ahí, ¿no es cierto? Y les he explicado desde la Constitución misma, ¿no es cierto?, el artículo 16, inciso 13, que tiene que ver con la libertad religiosa. Esa es la realidad. Ellos nos prometen otro. Y como dijo el senador Jaime Quintana, que es más o menos, él tiene un doctorado él tiene un doctorado, digamos, en expresión verbal, ¿no es cierto? Él dijo, y este estallido, probablemente dijo, este estallido va a ser peor que el anterior. Este estallido va a ser peor que el anterior. Así que si queremos cerrar el caso los chilenos, a favor, tiene que ganar el a favor, mi estimado pastor. Sí, bueno, en realidad toda la exposición que usted nos ha hecho en esta tarde, querido profesor, es bastante completa, diría yo, y de verdad muy agradecido por mi parte, porque en realidad esto lo vamos a reiterar nuevamente en un rato más, el programa entero, para que la gente vuelva a escucharlo en detalle y pueda seguirse haciendo una imagen de lo que tenemos que tomar como decisión. Bueno, yo en lo personal ya estoy claro que voy por el a favor. Así es que no es duda para mí eso. Siempre, simplemente tenemos que despejar en la mente de muchos cristianos y gente también que no es cristiana, pero que quiere un Chile digno, un Chile decente, un Chile donde haya transparencia. Naturalmente queremos de que haya un término de todo esto que se viene dando y gastando dineros que no son de una persona en Chile, sino de todos los chilenos para distribuirlo en forma correcta. Así es que, mi querido profesor, cuénteme, ¿alguna sugerencia, alguna cosa más? Sí, quisiera despedirme en esta ocasión agradeciendo a Dios su misericordia. A Dios ha sido muy misericordioso conmigo en mi vida, estimado pastor. Yo he visto tantas veces la misericordia de Dios en mi vida. Le agradezco por esta convocatoria que digamos, usted ha propuesto, porque hemos tenido la oportunidad de decir las cosas. Les cuento que todas estas opiniones personales que yo he dado, las he entregado, las he vertido desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi alma. No he, digamos, ocultado. Yo diría como el apóstol, yo os protesto en el día de hoy que no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Hablo verdad en Cristo, no miento. Así que yo he entregado todas y cada una de estas opiniones personales, ¿no es cierto?, de lo más profundo de mi corazón, y voy a seguirlo haciendo en todas las ocasiones que el Señor nos dé, que el Señor nos conceda. Les invito a las personas a visiten, por favor, www.chilecristiano.cl. Allí también está alojado el texto constitucional en forma digital, con letra grande, bien entendible, bien leíble. Y también, si quieren leer alguno de los libros que he escrito, por misericordia de mi Dios, allí están para descarga gratuita. Para mi Dios que vive y reina, para mi Dios que vive y reina, sea toda honra, gloria y alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Yeah. Gracias por su tiempo, querido profesor.